eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán, y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenían sobre él. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Entonces, nuestros teléfonos, cada 5 minutos están diciendo estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 post-its ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son 5 minutos en la vida de Malte Spitz. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos 6 meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. La tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años, la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Hay 1000 maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores. Empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir, no solo por nosotros, porque además este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar Tor y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias. Muy breve, ya está aquí con nosotros William Castillo, la ponente que señala de una manera muy acertada todos los mecanismos a través del cual el gran hermano, el Big Brother, está permanentemente vigilándonos, o no permanentemente, pero utilizan la figura o utilizan la metáfora del panóptico. Jeremy Bentham, que lo menciona ella, es un filósofo del siglo XVIII, que inventó el panóptico, que era un tipo de cárcel muy particular, que estaba configurada por 2 especies de cilindros. En un cilindro externo se encontraban los presos, permanentemente a la vista, porque estaban abiertos con rejas, y en el cilindro interno estaban los vigilantes para que pudieran permanentemente estar viendo. Los vigilantes podían ver a los presos, pero los presos no podían ver en el momento en que los vigilaban. Eso lo llamó él el panóptico. El panóptico del siglo XXI es la Big Data y no es la Big Data, son los mecanismos a través del cual nos vigilan. Pueden no estarnos vigilando todo el tiempo, aunque tienen la capacidad para hacerlo. Puede ser que en algunas horas del día no te vigilen. Puede ser que si estás viendo televisión Samsung, te vigilen. ¿Ustedes se acuerdan cuando se burlaron de Pedro Carreño, cuando Pedro Carreño denunció en la Asamblea Nacional que nos estaban espiando a través de los aparatos de DirecTV?
El que ríe de último ríe mejor, Pedro, porque resulta que no estabas descabellado en tu posición. Miren lo que acaba de ser revelado por Wikileaks a través de los documentos, se llama así, herramientas utilizadas para el hacking el hacker de la CIA. Y describen, no, es bastante largo, describen todos los mecanismos, todas las aplicaciones, los códigos fuentes. Snowden les dio en la madre, mostró absolutamente todos los mecanismos y todo desde Angry Bird, ¿cómo se llama esto? Aplicaciones de bases de datos, aplicaciones de procesador de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si usted está una noche en su habitación, arropado, viendo su televisor Samsung F800 Smart TV, resulta que lo pueden espiar. Y además, usted apaga el televisor, dice, bueno, si me espían, déjame apagar el televisor. Ellos tienen un mecanismo que se llama Fake Off Mode, es decir, falso apagado del televisor. Y lo espían, y te ve la CIA si le da la gana a través de ese televisor Samsung. El panóptico, William. Me dices que te llamaron algunos amigos de la comunidad tecnológica nuestra, chavista, y que dijeron que bueno, que la Big Data también tiene usos positivos. Sí, quería comenzar por allí, Jorge, felicitarte por este programa, ¿no? Yo creo que tú das en el centro de la discusión, porque la tecnología, en fin de cuentas, es un hecho político, correcto, es un hecho social, es un hecho cultural y es un hecho ético. Correcto. Y si no lo vemos allí, si lo vemos solamente como un tema tecnológico, bueno, correcto, caemos en el riesgo de que, bueno, uno es mejor que otro, es la inevitabilidad de la tecnología. Entonces, yo creo que la primera discusión está por ahí. Yo quiero hacer un comentario sobre el tema del Big Data, pero a raíz de esto del panóptico que tú dices, yo le daría primero, el primer consejo a la gente es, no ponga su televisor en su cuarto. Ese es un viejo consejo, ¿no? Para que mantenga mejor su vida. Y ahora con más razón. Fíjate, Jorge, el Big Data es ciertamente, tú revelas, y tu investigación, que es muy precisa, repito, revela una cantidad de problemas. Ahora, el Big Data es un proceso tecnológico, un desarrollo tecnológico que también tiene aplicaciones positivas. Y yo quisiera aprovechar, porque tú además tienes una responsabilidad política muy importante en el país, tú eres alcalde de la capital de Caracas. La Big Data, por ejemplo, puede ayudar a resolver temas como el transporte. Correcto. Puede ayudar a entender problemas como la salud. Correcto. Puede ayudar... Bueno, el código genético. Bueno, tú hablas del código genético, llegas muy profundo. Hace relativamente poco se reveló con un programa informático 3 nuevas causas o síntomas que se pueden buscar en una biopsia para conseguir cáncer que no habían sido nunca descubiertas. Lo consiguió un programa informático en el cual se le enseña al programa que vaya descubriendo él mismo sobre la base de muchos datos incorporados, de Big Data incorporada, de biopsias escaneadas en el mundo, que vaya encontrando elementos que pudieran indicar la presencia de cáncer. Entonces hoy hay 3 formas más de entender en una biopsia si hay posibilidad de cáncer o no, 9 descubiertas por el hombre y 3 descubiertas por una máquina. Entonces, lo que te quiero decir, tú lo decías al principio, hay primero un dilema ético y un dilema político, porque los estados tienen que estar aquí presentes. La gran trampa del Big Data capitalista, vamos a decirlo así, comercial, y todo este tema del sistema de vigilancia, la sociedad vigilada, el mundo vigilado, el panóptico virtual, es que eso está ya no solo en manos del Estado, sino en manos de corporaciones. Y las corporaciones se están convirtiendo, efectivamente, como tú le digas, en el nuevo Estado. El Estado que te vigila, el Estado que te controla. Y del cual dependen las propias estructuras estatales, como el caso de los Estados Unidos, para cuando quiere vigilar a una persona. Es decir, no necesita la policía ya. Correcto. Fíjate que en un discurso en el 2013 en Naciones Unidas, Pepe Mujica dice, estos nuevos dueños del mundo, estos nuevos amos, estos nuevos reyes que no son electos por nadie, ni tienen Naciones Unidas, ni les importa. Ni tienen responsabilidad, no le rinden a los electores, ni siquiera tienen el problema de que en una elección correcto, vayan a ser revocados o vayan a ser rechazados por el electorado por lo que... Es decir, es un poder liberado de responsabilidad. No se puede considerar el poder sin responsabilidad. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estamos en presencia del desarrollo de nuevas formas de poder liberadas de responsabilidad,
liberadas de rendirle cuentas a los ciudadanos de las cosas que hacen, de lo que hacen con tus datos, de cómo lo usan para vender, para generar perfiles psicográficos, para ganar elecciones o hacer perder elecciones, o para manipular la opinión de una población hacia una guerra, por ejemplo, y hacerla proclive a un conflicto militar. Gente que no le importa qué está pasando en Siria, pero y no sabe nada, como tú bien revelabas, de Siria, pero de pronto en una encuesta aparece apoyando la invasión a Siria. Entonces, yo creo que estamos en un momento de la historia en el cual hay una confluencia de la tecnología que da unas posibilidades extraordinarias para el desarrollo, pero a la vez contiene peligros inmensos. Tú mencionabas algunos, y yo quisiera, de los problemas reales, los problemas que está viviendo más la gente ahorita, la gente común, no es el ciberespionaje. El ciberespionaje puede funcionar para Angela Merkel o para Dilma Rousseff, una vez en brasileña, como ese mismo mapa que le hicieron a ese diputado alemán, cómo se lo hicieron a Dilma Rousseff. Eso está en internet, cómo le hackearon a través de teléfonos de sus allegados, de sus asistentes, llegaron al teléfono codificado con altos niveles de criptografía de Dilma Rousseff. Pero fíjate, los problemas que estamos viviendo hoy en la familia, vamos a lo concreto, ciberbullying, o sea, ciberacoso. Es decir, el hecho de que mucha gente está acosándote, te presiona, eso está generando en los niños problemas graves. El tema de la pedofilia y la pornografía sigue siendo el primer negocio, el que da más dinero en internet, es la pornografía. Esa es mentira. O sea, la rentabilidad por unidad de publicidad de la pornografía en internet es el primer negocio en términos de ganancia. Los temas de suplantación de identidad, eso lo estamos teniendo en Venezuela y en el mundo. Un niño entra a una red, por ejemplo, a Facebook, y se hace amigo de alguien, pero ese alguien no es un niño, es un adulto. Y entonces pone una foto de un niño, empieza a decirle que le gustan los mismos cantantes, los mismos deportes, y ese niño empieza a tener una relación, o esa niña, con el que cree que es otro niño en su edad, pero ese es un adulto. Correcto. O es un delincuente, o es una mafia de trata de personas, o de trata de órganos. O sea, eso está pasando, eso no es ciencia ficción. Tenemos casos en Venezuela, tenemos casos en América Latina. Hay campañas, y yo aprovecho tu programa, Jorge, para llamar una campaña nacional para la protección de los niños, niñas, adolescentes, por el tema de las amenazas y los peligros que están corriendo. Hay niñas que han sido introducidas en redes de prostitución a través del Facebook, a través de las redes sociales. Entonces tenemos un tema, no es el control, ¿no? Porque entonces se manipula, no es que el Estado ahora quiere controlar. Y fíjate que esta revolución quiere saber los correos. No, son las corporaciones las que te están controlando la vida, ¿no? Que ya lo saben, además. Que ya lo saben. Y son las que permiten esas amenazas. Hace falta un gran movimiento nacional a favor del uso responsable de las redes, del uso responsable de la tecnología. Hay que involucrar a los padres y hay que involucrar a los maestros, porque hoy tenemos un fenómeno, Jorge, tú también lo decías muy bien, y te alarmaba tu situación en tu familia, y yo me alarma con el hijo mío, y muchos estamos preocupados. Los informáticos hoy te dicen, cuando tengas un problema de tecnología, pregúntale a tu hijo, que seguramente lo va a resolver. Correcto. Entonces, hoy los niños saben más del manejo, no tienen la conciencia ética ni la conciencia del problema, pero seguramente manejan con mayor habilidad, y ya no basta con que le voy a poner una clave, no, el niño te hackea la clave y le pones una clave y eres tú el que está fuera del uso del dispositivo. Es decir, hay una inevitabilidad de los procesos de transformación cultural y de las nuevas culturas que conlleva el mundo digital. ¿Y hacia dónde se dirige? Porque si tú revisas la ciencia ficción de hace 40 o 50 años, el fenómeno del Big Brother iba a venir a través del control político, correcto, a través de los estados y de los estados autoritarios, sobre todo proveniente de las consecuencias del auge del fascismo en Europa en la década del 40. Pero nadie podía decirse en la ciencia ficción que estaríamos en Marte, viviendo en Marte, o que seríamos colonizados por extraterrestres, pero jamás nadie había hablado de Internet. Y resulta que Internet es la realidad del futuro que no fue prevista. Ahora bien, ya que existe, inevitablemente ¿hacia dónde se dirige? Hacia cada vez un mayor control hacia toda la especie humana, hacia toda la población del planeta. Sí. Internet es un campo abierto que ha traído cosas extraordinarias y maravillosas. O sea, hoy hay movimientos y cosas que se saben, que la humanidad puede saber gracias a que existe Internet. El trabajo que ha hecho Wikileaks, por decir uno famoso, pero hay mucha gente además de Wikileaks que ha trabajado por el tema de la transparencia de la información. Esa figura del hacking o del hacker, el hacker es un
es un tecnólogo, un especialista en tecnología que trabaja por la libertad de información y por la transparencia de la información y revela los negocios, las miserias de las guerras. Es decir, hoy la gente puede acceder a todos esos conocimientos. Hay una gran organización social en muchos países. La gente se está organizando con este tema de las telefónicas. Las telefónicas tienen tus datos. Eso sucedió en Alemania porque hay unas leyes que permiten que la gente pueda pedir su data, su huella digital, y están obligados. Este caso del diputado comenzó con un joven, yo escuché la conferencia de ese joven, que fue el que pone la alerta, porque él empezó a investigar su caso y fue el que empezó a crear estos mapas con ayuda de también hackers que le crearon todos estos mapas y le dijeron, mira cómo estás rastreado tú. Pero eso se puede hacer en cualquier parte del mundo. Yo te decía hace unos minutos, cualquier persona que tenga una cuenta Gmail puede entrar a configuraciones y pedirle que le dé dónde estuvo el último año. Y te va a aparecer un mapa del mundo, porque no, si viajas por el mundo va a aparecer el mundo, si viajas a Caracas aparece solo Caracas, ¿no? Y te salen puntos rojos todos los sitios donde tú has estado, si tienes un teléfono inteligente y has estado conectado y lo tienes coordinado. Aún cuando quites la ubicación. Aún cuando quites la ubicación. Por supuesto, depende del desarrollo de las redes, porque hay puntos donde ellos se pueden conectar directamente a través de los Wi-Fi. Ahí lo que pasa, Jorge, que es importante explicarle a la gente. En comunicaciones siempre existen dos vías. A nosotros nos hacen ver cuando compramos un teléfono que usted tiene acceso a Internet, sí. Pero Internet tiene acceso a ti. Pero Internet tiene acceso a mí. Y Internet, ¿quién lo maneja? Las corporaciones. Entonces, ellos pueden o no activar esa vía. Como tú muy bien has dicho, eso no es que es permanente. Ahora, Jorge Rodríguez puede ser un tipo que a mí me interese, ¿verdad? Si estoy tratando de dar un golpe en Venezuela, saber dónde ha estado. Me puede interesar saber dónde ha estado el presidente de la República. O si yo tengo una política de penetración paramilitar, me puede interesar saber dónde están los dirigentes de los consejos comunales. Entonces, fíjense que las tecnologías pueden servir para las cosas más terribles, como un magnicidio, como una conspiración, como una contrarrevolución, o pueden servir para que la gente se organice. Hay un filósofo que yo invito a leerlo, se llama Zygmunt Bauman, murió hace como 3 meses, estaba muy ancianito. Ahí teníamos una entrevista que le hicieron. Y Bauman dice una cosa muy interesante, yo la compartí en estos días con compañeros de consejos comunales, de Movimiento Popular. Él decía, en esa entrevista precisamente Bauman dice una cosa muy importante, Jorge, dice, ese afán por ser de una comunidad. Yo soy de la comunidad de los periodistas, no sé, cincuentones. Entonces me conecto con los periodistas, todos somos cincuentones, hablamos de nuestra infancia, soy de una comunidad. Entonces soy también de la comunidad de los ciclistas, porque me gusta el ciclismo. Entonces soy de una comunidad. Entonces él decía, la gente va creando comunidades a partir de algunos gustos. Y cuando tú tienes una relación con tu comunidad, o sea, no tienes comunidad real. Tienes que recurrir a una comunidad virtual. A comunidades virtuales. Entonces yo decía, y Bauman dice también, las redes son buenas, pero hay que crear redes físicas. Y yo digo, nuestras redes físicas es el poder popular. El diálogo. Tú dices que ese sería el antídoto. Yo creo que hay que equilibrar, yo creo que las cosas tienen que convivir. Ahora, nosotros, el gran proyecto político nuestro, que es el Estado comunal, la transferencia del poder, tiene que ir acompañado de que esas redes físicas funcionen, las asambleas, las comunidades, el cara a cara, el trabajo voluntario, o sea, todos los valores éticos que constituyen un nuevo modelo de participación tienen que convivir con el mundo virtual. Y probablemente, se me ocurre, generar una Big Data colectiva. Claro, y una Big Data positiva. Con valores éticos. Por ejemplo, fíjate, ahorita aquí en Venezuela hay una explosión que está escondida con este tema de la agricultura urbana. Aquí hay gente diseñando técnicas, tiene información ya de su propia experiencia. Imagínate toda esa experiencia de comunidades, de campesinos, intercambiándose, alimentándose unas a otras, fortaleciéndose unas a otras, manejado con un sistema de datos que permita aprovechar esa data para mejorar los cultivos, para combatir las plagas, para la gastronomía popular, para todo este desarrollo de autonomía alimentaria y seguridad alimentaria. Por eso sería una aplicación maravillosa. Te pongo otro ejemplo. Hace uno, y no lo digo porque yo estoy involucrado y valga la cuña, pero bueno, es un proyecto del Estado. Nosotros premiamos el año pasado un proyecto en Conatel para el desarrollo de una aplicación de derechos humanos en línea. Que tú puedas tener en tu celular, mira, todos los teléfonos, todos los contactos, que puedas ubicarte, todos los logros en derechos humanos, todos tus derechos ahí reflejados, que tú puedas interactuar con las instituciones de derechos humanos. Bueno, eso para ti puede ser una herramienta interesante saber cuando a ti te están atendiendo mal en una oficina pública o están abusando de ti o una empresa está abusando de ti. Muchas aplicaciones positivas
para la sociedad que nos ofrecen la posibilidad del uso del Big Data. Pero ciertamente la tendencia, como tú preguntas hacia dónde vamos, la tendencia es muy peligrosa porque cuando los estados empiezan a validar a tipos como Zuckerberg, cuando empezamos a creer que Zuckerberg es el gran de la humanidad, solamente porque maneja tecnología de inteligencia artificial para controlar nuestros gustos y nuestras mentes, es peligroso. Yo creo que eso hay que llevarlo. Pero no será que, bueno, que sin duda alguna es una forma de evolución del sistema capitalista para establecer un control mayor, porque Marx predijo el fin del capitalismo, pero no sabía que el Internet iba a aparecer para entronizar más aún. No, y que sin duda, mira, el Internet, como sabe mucha gente, Jorge, fue creado para la guerra. Fue pensado como necesidad ante la Guerra Fría en los Estados Unidos, en los años finales de los 50. Ahí inician un gran proyecto donde dicen, tenemos que crear una red inteligente. Es decir, si hay una guerra nuclear y nos bombardean en Manila, nosotros tenemos que garantizar que las bases militares sigan funcionando. Entonces empieza la investigación, contratan a 4 universidades muy importantes, entre ellas Princeton, Harvard, la Universidad de California y otra que ahorita no recuerdo, Stanford, y entonces desarrollan un proyecto para los militares de cómo una red militar puede funcionar y crean el protocolo IP, que es los protocolos de Internet, que lo que dice es que si yo te mando un mensaje a ti, Jorge, no necesito un canal, puede ir por cualquier ruta. El mensaje es inteligente porque tiene tu dirección y ese mensaje se parte en miles de fragmentos y viaja por distintas rutas y se recompone en el punto de llegada. Así funciona el Internet, por eso es que uno siempre está comunicado. Uno no puede ir por fibra óptica, puede ir por satélite, puede ir por radiofrecuencia, pero el mensaje, si tiene tu dirección, si tú me lo mandas, tiene mi dirección IP, va a llegar a mi IP. Ese gran descubrimiento, que era para la guerra, después con los años se convierte en un elemento comercial. ¿Y en qué se convierte? En el gran elemento de control de la sociedad. Para otro tipo de guerra. Para otro tipo de guerra, que es una guerra contra la propia sociedad. Entonces, ¿y cómo protegerse, William? Porque yo entiendo la preocupación también de quienes, bueno, utilizamos la tecnología para el bienestar de la humanidad, eso lo tengo claro, ¿no? Pero también sé que la humanidad de forma irremediable tiende más hacia la autodestrucción, tiende más hacia la agresión. El Homo sapiens ya está demostrado que de todas las especies de homínidos, por llamarlo de alguna manera, que existían hace 70.000 años, el Neandertal, el Homo erectus, el más agresivo era el Homo sapiens. Y establecen algunos biólogos y algunos zoólogos establecen alguna correlación entre el Neandertal, que parece que era bastante más simpático, bastante más contemporizador, establecen una analogía entre el chimpancé y el bonobo. El agresivo es el chimpancé y el pacífico es el bonobo. Parece que en el caso de los homínidos, el agresivo es el Homo sapiens y el tranquilo, pacífico, era el Neandertal. Dicen que por eso fue que el sapiens produjo la extinción del Neandertal. Pero yo digo, ¿cómo protegernos también? Hay una cosa clara, los estados no tienen ninguna intención de regular, por ejemplo, la cantidad de contenido profundamente peligroso que reciben los niños y las niñas en el mundo entero. Hay países que están promoviendo legislaciones. Yo creo que en Venezuela necesitamos una gran discusión nacional sobre el tema del control. Sin negarnos la libertad. Sin negarnos la libertad. Eso conviene perfectamente. Lo que no puede caer en la trampa de que aquí hay gente que cuando cada vez que el Estado se propone una legislación se dice que estamos cerrando la libertad. Pero no hablan de que el gobierno del Reino Unido controla las redes sociales. Francia tiene un gran control de las redes sociales. Yo no te estoy hablando ni de China, ni de Irán, ni de Rusia, que son los casos, digamos, y además lo asumen orgullosamente, pues como Estado tenemos que hacer un control. Eso lo hacen los Estados capitalistas. Lo que pasa es que lo hacen en conchupanza con las empresas de tecnología. Es decir, la autonomía del Estado dice que hace... O sea, se lo regulan a los individuos, pero no se lo regulan a las corporaciones. Exactamente. Entonces, el tema de un Estado soberano, un Estado independiente, como somos nosotros, es dar una discusión nacional para regulaciones modernas, flexibles, sobre todo en temas específicos. Yo creo que tú has dado el tema fundamental ahorita, la infancia, los niños, niñas y adolescentes, la regulación de ese tipo de cosas, el castigo. Hoy en Venezuela, lamentablemente, yo debo decirlo responsable y autocríticamente, nosotros no hemos legislado sobre el control de las telecomunicaciones en Venezuela y hace falta una legislación más moderna que impulse la libertad, que impulse la democracia participativa en el acceso a la tecnología, como tú lo demostrabas muy bien que el comandante Chávez lo hizo. Chávez estaba muy consciente, como se ve en ese video, de esos peligros.
pero que también el Estado tiene que hacerlo. Brasil, por ejemplo, adquirió un modelo, que es un modelo ellos lo llaman unas leyes, lo llaman el marco de Internet. Y tiene sus beneficios. Abrieron la participación, pero ahí nuevamente, ¿no? El control de las empresas es muy fuerte. Un juez en estos días decidió que WhatsApp tenía que entregar una información y el Consejo Coordinador del Marco de Internet le dijo al juez que no podía regular a WhatsApp. Entonces, fíjate, empieza a surgir un paraestado frente a un poder judicial que a una empresa se niega a entregar una data que le pide el Estado y el juez le pide, y entonces surge esta autoridad ahora macro paraestatal a decirle que no se puede. Es un gran debate que está a nivel mundial y yo creo que en Venezuela hay que darlo, tanto desde el punto de vista de las regulaciones como desde el punto de vista cultural, familiar y social. Pero ¿qué hacer? Porque insisto en que es inevitable, la tecnología es algo inevitable y lo que va a terminar, te digo como psiquiatra, por ejemplo, el problema de la memoria. El cuento de Borges, de Funes el Memorioso, que señalaba a esta persona que tenía una hiperamnesia, ¿no? Y además, bueno, la aparición de estas enfermedades relacionadas con la pérdida de la memoria, la demencia, etcétera. ¿No será que en el futuro aparecerá la demostración de que en efecto la memoria reciente se está perdiendo porque sencillamente tú tienes un auxiliar allí? Bueno, luego está lo de la inteligencia artificial, que es otro tema. Sí, es un tema, te lo digo, Jorge, viene... además muy conectado esto, pero las cosas concretas, tú me pides concretas. Lo primero es que yo creo que nosotros tenemos que revisar el tiempo que dedicamos a este tema del uso del teléfono. Mira, el promedio en el mundo es de 3 horas y media de uso diario. Nosotros tenemos que estar en 9 más. Sin que esta cifra... El triple. El triple. Es decir, nosotros hemos caído en una especie de neurosis, como tú decías, de virtualización, de una droga virtual, de un efecto psicotrópico. No sé, tú eres psiquiatra y conoces mejor los términos técnicos, ¿no? Al menos tiene la misma característica de cualquier tipo de efecto psicoactivo. Que además, como dices tú, que cuando lo pierdes te genera una angustia. Perdí el celular, no estoy conectado. Produce abstinencia, produce tolerancia, porque es exactamente igual a una droga. Si antes lo usabas 1 hora y después estás empezando, necesitas 3 y después 4 y después 9, es que tienes un síndrome, tienes tolerancia. Tienes un síndrome de abstinencia. Quítale el celular a un adolescente de 15 años, quítaselo un día y ve los efectos que produce sobre su psique. Sí. Y todos, porque todos de alguna manera, fíjate, hace unos días, tú decías una cosa, hay una de las cosas buenas de Internet, el acervo cultural, poético, de literatura que está hoy en Internet, que antes era imposible. La cantidad de libros gratuitos que están ahí, de cultura, de creaciones humanas maravillosas. Yo ponía 2 ejemplos, la Biblioteca Ayacucho, por ejemplo, que está en línea, o las obras de Martí que acaban de publicar Claxo y el gobierno de Cuba. Toda la obra de Martí te la puedes descargar leyendo. Yo ponía un tuit bromeando un poco, haciendo un poco de sátira con eso, de crítica con eso, decía... Deberíamos pasar más tiempo bajándonos, descargando y leyendo esto que tomándonos selfies. O sea, hemos caído en una cultura del selfie. Una amiga mía habla de la fotocracia, ¿no? Una suerte de gobierno de la foto, ¿no? El que no tenga un selfie no tenga nada. Pero además es una cosa angustiosa, tomándose selfie cada 2 o 3 minutos. Yo tengo amigos que andan en eso. Uno mismo a veces ha caído en esas cosas. Es decir, yo creo que hay un conjunto de fenómenos concretos. Yo creo que la reducción del tiempo, así como yo recomiendo que si nosotros reducimos el consumo del azúcar, vamos a ser un pueblo más feliz y más sano. Reducir el tiempo, tomar conciencia de los contenidos, de las cosas que hacemos, cuántas lo hacemos para cosas positivas y creativas. Porque hay cosas creativas en Internet que podemos explotar. Yo te ponía el ejemplo muy breve la otra vez del programa que lanzó Rusia de desarrollo y enseñanza de la informática. Pero tú puedes poner a los niños venezolanos a crear videojuegos venezolanos y ya hay algunas experiencias en eso. Es decir, el videojuego puede ser venezolano, puede ser para conocer la cultura, los diablos de Yare, nuestro folclore. O sea, el videojuego no tiene que ser un instrumento donde los niños se estén matando y naturalizando la muerte. Pero sería interesante, William, ojalá tú que has estudiado tanto el tema, pudieras buscar la forma de desarrollarlo. Establecer algún tipo de manual, no solamente en el marco regulatorio, sino en el marco de lo concreto de uso para los padres, de uso para los niños, los adolescentes también. Un padre le dice a un muchacho de 15 años, tú no puedes manejar porque es peligroso que maneje, pero puedes estar en Snapchat todo el tiempo que quieres. Exacto, y es más peligroso. Muchísimo más peligroso. Muchísimo más peligroso. Los riesgos son inauditos y a veces los padres, luego autocríticamente, pues incluyéndonos todos,
vemos como fácil que el niño esté tranquilo porque antes era ver televisión, ahora está tranquilo porque le doy el teléfono. Estamos teniendo niños en las escuelas de 7, 8 años con un celular. Así es. Entonces el padre dice, no, es que yo quiero saber dónde está. Bueno, está en la escuela. Hay que confiar en los maestros, ¿Y ¿verdad? antes cómo era? ¿Cómo era? Ibas a la escuela a buscar a tu hijo, ¿no? Tú dijiste algo, y yo te interrumpí lamentablemente, acerca del diálogo, cómo Internet ha venido afectando el diálogo. Sí, mira, el Internet, lo dice Jean Baudrillard, un investigador también francés, él dice, el mundo moderno, y él dice, el mundo posmoderno pasó de la comunicación a la conexión. Es decir, estar conectado no es estar comunicado. La comunicación implica diálogo, implica interacción, esto que estamos haciendo, implica que podemos coincidir o diferir. Mucho del tiempo, a mí me llama mucho la atención lo que tú estabas mostrando sobre el tiempo que pasan los niños, Jorge. Lo peor es que a veces ese niño que en la cena no está hablando con su papá o su mamá, ni con su hermanito, sino está con internet, ni siquiera está hablando con un niño, está conectado a un servidor que le sirve una simulación de conexión virtual con otra persona. Pero fíjate, es bien interesante, porque también el Papa, lo tenemos, Pablo, mira lo que dice el Papa sobre, mira lo que dice el Papa, igual que Baudrillard, pero mira, con las palabras del Papa. Chiudete gli occhi. Immaginate questo, a tavola, mamma, papà, io, il mio fratello, la mia sorella, ognuno di noi col suo proprio telefonino e parlando, tutti parlano, ma parlano fuori, fra loro non si parla. Tutti si comunicano, è vero? Sì, tramite il telefonino, ma non dialogano. Questo è il problema. Questo è il problema. La mancanza di dialogo e la mancanza di ascolto. L'ascolto è il primo passo del dialogo. E questo credo che è un problema che noi dobbiamo risolvere. Una delle malattie più brutte del tempo di oggi è la poca capacità di ascolto. È come se noi avessimo le orecchie bloccate, no? L'ascolto. Sì, io mi sto comunicando col telefonino, ma non ascolti quelli che sono vicino a te, non dialoghi. Sei in comunicazione con altro, che forse non è comunicazione vera, non è dialogo. Io dico una cosa, tu dici l'altra, ma tutto virtuale. Y es el Papa, ¿no? El Papa está más claro, ¿no? Fíjate, mi maestro de psiquiatría, el doctor Rizque, nos decía cuando éramos residentes en el posgrado, entonces uno hablaba, ¿no? Entonces se hacían entrevistas a los pacientes para la psicoterapia. Él era una persona muy extrovertida y además una gran oratoria, pero él decía, aquí no se les paga por hablar, aquí se les paga por escuchar. El principal instrumento de un psicoterapeuta es la oreja. Cuando ustedes hablan, lo decía así, ¿no? Cuando ustedes hablan, vuelven mierda a la entrevista psiquiátrica. Entonces lo que él decía principalmente es la capacidad de escucha, que es lo que se está perdiendo con estas conexiones virtuales, porque ¿quién te está escuchando? Tú mismo lo dijiste, puede ser una máquina, puede ser... Sí, y lo que dice el Papa es tan cierto. Fíjate, y vale como reflexión para nuestro país, para el mundo, incluso para llevarlo a otros planos, como el diálogo político. Es decir, la clave de un diálogo es escuchar, hay que tener la capacidad de escuchar y poder aceptar que el otro existe. Lo que no se puede pretender es borrar a un pueblo histórico que es una realidad ya. No se puede borrar y creo que el gran problema para que el diálogo avance es la incapacidad que tienen sectores muy poderosos de escuchar al pueblo venezolano, de poner el oído en el corazón y en la voz que se la dio Chávez al pueblo y que no se va a callar nunca. Entonces, eso que no sirve para la política también nos tiene que servir para la familia. Escuchar a tu hijo y que tu hijo te escuche, porque entonces ellos también van perdiendo la capacidad de escucharte. Entonces uno cree que porque le dé una orden te está escuchando. No te está escuchando, el tipo está metido en otro. Entonces, ese ejemplo del Papa sirve para la familia, sirve para la escuela, la comunidad. Hoy tenemos profesores que no saben nada de tecnología y maestros que no saben nada de tecnología.
Que los alumnos saben más que ellos. Los niños saben más que ellos. Entonces el profesor está en minusvalía. Eso incluso se ha planteado incluso en actos públicos. Ha habido reflexiones sobre eso con el presidente Chávez, con el presidente Maduro. Hoy tenemos en las comunidades un problema de comunicación en la comunidad. Es decir, ese problema lo podemos resolver, yo creo, como dice Bauman. Hay que hacer convivir armónicamente el mundo de la tecnología, que no es enemigo, que es enemigo en tanto somos víctimas, nos dejamos ser víctimas, nos victimizamos, y el mundo real, el mundo de la vida real. Eso que estás haciendo tú, Jorge, no lo digo por ti, porque también lo están haciendo otros alcaldes del país, pero yo lo veo en Caracas y lo disfruto en Caracas, de dar a la gente espacios abiertos, espacios públicos. Rescatar la ciudad, rescatar las noches de la ciudad. Encuentro. Es fundamental, espacios de encuentro, que la gente pueda salir después de las 6 de la tarde de su casa, que se sienta, no encerrarse en un centro comercial, en una discoteca, sino en un café, en un boulevard. Es fundamental para que volvamos a tener la comunicación, porque si no, entonces, o te quedas con el directivo que te está ponchando tu intimidad, o te quedas con el teléfono encerrado en un mundo cada vez más introvertido y menos social. Y yo creo que lo que se trata de una revolución es hacer más social la vida, más vivible la vida. William, se nos acabó el tiempo. Y en venganza con Pablo, lo amenazamos con un tercer programa si la cosa se nos pone un poquito... Si me permite una última idea con ahí, mucho gusto. Ahora que es muy breve. ¿Cómo no? Pero siempre lo cuento en la charla que doy, porque los argentinos que tienen esa capacidad, eso deberíamos aplicarlo ahorita, que en Caracas, que se están promoviendo espacios públicos. En un café argentino muy tradicional, donde van muchos argentinos en la noche, literatos y gente de la cultura, entonces pusieron un cartel gigantesco que decía, en este café no hay wifi, hablen entre ustedes. Bueno. Así que tenemos que hablar más entre nosotros y escucharnos más entre nosotros. Bueno, en este programa no se habla mal de Chávez, no hay wifi, y ojalá nosotros podamos desarrollar nuestra capacidad para volver a escuchar, volver a hablar. Su hijo, su hija, señora, señor, converse, vea qué está viendo por internet, aprenda usted también, que le expliquen, porque nacen aplicaciones, son aplicaciones que son una especie de fuegos artificiales que son sustituidas por otras y por otras y por otras, y probablemente el objeto sea que uno se quede atrás en todos estos vericuetos de control a través de estas aplicaciones y estos teléfonos. Tenemos tweet, señor Pablo, @RJPR63. Este programa lo deberían repetir varias veces y llevar a la escuela, liceos y universidades.